Estaba perdido porque mi alma quería algo, mi cabeza quería otra cosa, y andaba con una pelea interna importante. Llevaba postergando esto los últimos 5 años. Te vas dejando llevar por el conformismo. Tú conseguiste que yo me despojase de ese traje de superhéroe y decidiese el caminar de la mano. No solamente me ha ayudado a sostenerme en la parte profesional, sino que también la parte personal. Se va a resumir en una sola palabra: libre. Sentirte libre, sin mochilas, sin ataduras, sin tener que representar a nadie nada más que a ti mismo. ¿Cuánto vale eso? ¿Qué le dirías a ese Manuel de hace un año? Va a doler mucho, vas a llorar mucho, pero te vas a sentir orgulloso. ¿Y qué le dirías al Manuel de 2026? Lo conseguiste. Soy Unai Samos y soy psicólogo y mentor en alto rendimiento aplicado al mundo de los negocios. En la última década he emprendido 7 veces, me ha arruinado 2, ego incluido, y en los últimos años he acompañado a decenas de fundadores y fundadoras de negocio de 2 maneras principalmente. La primera es la Academia Kairos, una academia donde he desarrollado un programa de formación grupal dirigido a emprendedores y emprendedores que quieren lanzar por fin su negocio y, en resumen, pasar de la parálisis a la acción después de años procrastinando. Y la segunda es trabajando de manera personalizada, uno a uno, con fundadoras y fundadores de negocios que han escalado su negocio, que tienen negocio rentable entre manos, pero que, por desgracia, como es bastante común en el mundo de los negocios, han acabado perdidos en el proceso y con un desequilibrio importante entre su vida personal y profesional. Con ellos se trabaja la psicología aplicada al alto rendimiento para recuperar la claridad mental, la energía y el equilibrio necesarios para multiplicar tus resultados, en resumen, para escalar tu negocio, pero eso sí, de manera sostenible y en equilibrio con tu vida personal. Y ahora sí, os dejo con la historia y la transformación de Manuel. Lo primero de todo, darte la bienvenida, Manuel, por tu tiempo y por estar aquí y sacar un huequito a la agenda, que sé que está apretada. Y nada, para los que no te conozcan, preséntate y comenta un poquito quién eres. Pues soy un loco que, teniendo una red muy segura, pues decide volar sin red. Y me dedico al mundo del coaching ejecutivo y de llevar a líderes que están en un momento de burnout a que disfruten del proceso y del día a día. Perfecto, ya tienen ahí una pequeña idea de por dónde van los tiros. Vamos a tirar un poco de la cuerda hacia atrás para ver pues cómo has llegado hasta este punto, ¿no? Y el recorrido que has hecho a lo largo de todos los años, no solo en los últimos meses que hemos trabajado juntos. Entonces, personal y profesionalmente, Manuel, Sí. ¿cómo estabas antes de antes de entrar en Kairos, en la formación grupal? Antes de entrar a Kairos estaba perdido. Y estaba perdido porque mi alma quería algo, mi cabeza quería otra cosa, y lo que andaba es con una pelea interna importante. ¿Cuánto tiempo llevas con esa pelea interna? Por curiosidad, lo hemos hablado varias veces, pero Eh, Llevaba postergando esto los últimos 5 años. 5 años sabiendo que, o sea, ya a nivel interno, habiendo interiorizado que tú querías emprender, que tú querías trabajar para ti mismo, ¿no? Y tener tu propia marca profesional, y 5 años posponiéndolo. ¿Qué es lo que te frenaba durante esos 5 años principalmente? Al final te, te tomas la pastilla que te dan de Matrix, ¿no? Esta pastilla de Matrix de la seguridad, del sigue por aquí, asciende en la parte de trabajar para otros, aunque no te sientas realizado, y, y te vas dejando llevar por el conformismo, Unai. Lo pregunto porque al final, o sea, razones hay muchas, ¿no? Pero creo que sí que hay un pequeño patrón, porque lo que sí que veo es que lo hemos hablado varias veces, ¿no? Que llega ese momento de torta de realidad o de punto de inflexión o match point en el que dices, hasta aquí, ¿no? Entonces, me gustaría saber, por un lado, cómo te afectaba a nivel personal y profesional. Creo que profesional poco por lo que hemos hablado, porque tú con tu trabajo has seguido como siempre rindiendo, cumpliendo y como un profesional que eres, ¿no? Pero a nivel personal, ¿cómo fue ese proceso de 5 años diciendo, venga, este año emprendo, al final nada, venga, este año emprendo, al final nada? Eh, Te pierdes como persona, como ser humano. Tu esencia desaparece. Dejas de ser tú para volverte un autómata programable que se dedica a ir por la vida de forma automática, sin ser esa persona auténtica que aporta, que tiene ganas de dar a los demás todo lo que tiene dentro. Qué bonito. Como siempre, Manuel, para los que no conozcan, además de profesional como la copa de un pino, es poeta en sus ratos libres y los que tenemos el gusto de trabajar juntos y de pasar tiempo con él, lo disfrutamos. Vale, bueno, nos remontamos ahora un poquito más atrás. Yo creo que empezaste la formación en septiembre, si no me equivoco.
Así. Vale. O sea, ¿cuánto tiempo llevabas? O qué, por un lado, ¿cuál fue el clic que te hizo decir, este es mi momento y ahora sí que me subo a este tren? Y por otro lado, ¿cuánto tiempo llevabas buscando, o no buscando, ¿no? Porque nosotros nos conocimos en el directo que hice de la parálisis a la acción, que hice a finales de septiembre. Pero me gustaría que me respondieras primero a esas preguntas. ¿Qué hizo clic en ti para decir este sí? ¿Y cuánto tiempo llevabas en esa búsqueda o fue un poco fortuita? Eh, He probado con varias personas a lo largo y he tenido sesiones de claridad que, tanto se llaman ahora, estas sesiones que tienes para saber si es la persona adecuada. Y he tenido varias. ¿Por qué tú? Porque le dedicaste tiempo, le dedicaste cariño, le dedicaste la paciencia a conocerme, a escucharme y a entender cuál era mi punto. Y desde la parte de saber si podías ayudarme realmente, pero realmente en todo. Y me dejaste muy claro que tenía que ir de la mano mi parte de desarrollo profesional con el proyecto, con el desarrollo personal. Y esa parte me hizo mucho clic porque, vamos, como se suele decir ahora, el match fue instantáneo. Porque, porque entendía que me había dejado atrás a mí. Y eso va de desarrollo personal. Y en este tiempo, en un momento en el que andamos disasociando tanto o con tanta disociación entre la vida personal y la vida profesional, yo creo que tenía que llegar el momento de ir contracorriente, que es lo que tú me proponías, y trabajar en mí para trabajar en mi proyecto. Mejor dicho, imposible. Al final lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Y lo hablamos semanalmente. Al final somos el recipiente y en función de cómo crezcamos nosotros, ¿no? Y lo a gusto que estemos con nosotros, la autoestima que tengamos, lo capaces o no que nos creamos de sostener el esfuerzo en el tiempo, ¿no? Es el margen de crecimiento que le damos a nuestro proyecto y a nuestro negocio, porque evidentemente obstáculos van a venir a lo largo del camino. Vienen ya la vida, ¿no? En sí misma, porque la vida se trata de ponernos esas pequeñas piedras en el camino. Y a nivel de emprender, como siempre digo, emprender es complicarse la vida. Entonces, tienes que estar. No hay mejor manera de complicarse la vida, también lo digo, ¿no? Porque me parece un camino súper bonito y súper. Me llena muchísimo y sé que a ti también y a todos los que están dentro. Pero sí que tienes que estar preparado mentalmente y a nivel personal tienes que estar en equilibrio para decir, joder, tiro para adelante, aguanto y sé que me estoy manteniendo y que sé que estoy siendo fiel a mí mismo en todos los sentidos, ¿no? No solo en lo profesional. Tal cual, sobre todo, fíjate que yo venía de un momento personal donde el impacto era brutal, donde había cosas, estaba en una situación personal muy, muy tensa, muy complicada. Y, y todo este proceso no solamente me ha ayudado a sostenerme en la parte profesional, sino que también la parte personal. El acompañamiento que me has brindado, el estar y el tenderme la mano para cada caída tirar de mí hacia arriba, pues evidentemente vale oro. Muchas gracias por tus palabras, Manuel. Para mí ha sido un placer. Bueno, por seguir un poquito el hilo, ¿vale? Te quería preguntar, ¿cuáles eran tus expectativas antes de entrar? Porque al final eso fue un poco en caliente, ¿no? Viste el directo, te cuadró la cosa, tuvimos esa llamada para conocernos, para ver en qué punto estabas, para ver si te cuadraba. Cuando dijiste, vale, sí, Unai es la persona, vamos a trabajar juntos, ¿qué expectativas tenías a grandes rasgos sin saber lo que ibas, digo antes de saber, ya desde dentro, cómo era el programa, ¿no? Y cómo lo tenía yo estructurado, ese programa para emprendedores, para que lancen su negocio por fin? ¿Cuáles eran tus expectativas o qué esperabas del programa? Eh, lo que esperaba es que me diese estructura y que me permitiese exponerme bien, rápido y tener claridad. Básicamente, lo hemos hablado muchísimas veces, Unai, la claridad, ¿no? Que tan importante es para los que lo tienen todo confuso. Y la mayoría de gente que emprende tiene una confusión mental, o al menos por lo que yo conozco, que les hace muy difícil el momento, muy difícil hacer el camino. Entonces, cuando tú vas teniendo pasos claros y cuando se ve que no tienes prisa en aclarar todos y cada uno de los puntos, donde dejas que la gente funcione y clarifique lo que está pasando por dentro, te va ayudando. Con lo cual, las expectativas eran correr, pero tú me hiciste, y me voy a adelantar, que entendiera que primero tenía que aprender a caminar. Bueno, ahora entraremos ahí, ¿no? Porque ha sido un proceso y ha sido un viaje, como dicen, pero sí, al final es que
Es complicado, porque al final creo que casi todo el mundo que emprende, ¿no? Y creo que me parece muy natural, todos queremos emprender para facturar, ¿no? Desde el primer mes. Y queremos hacerlo todo ya y a nada que eso, por lo que hemos hablado antes. A nada que se compliquen un par de días o tengamos un par de días malos, es muy fácil tirar la toalla, es muy fácil empezar a dudar, es muy fácil bloquearnos. Y entrando ya ahora en sí en el programa, ¿no? En el programa de Kairos, ¿cuál dirías que es la faceta o la herramienta o la parte que más te ha ayudado a ti como profesional por un lado y en la parte personal por otro? Entender que no hay espacios que no estén comunicados, es decir, que somos un ente, una sola persona. El entender que no es un Manuel Cantón el que está dando la cara a su gente, a su target, a su público objetivo, y otro el que se puede estar comiendo la cabeza delante del ordenador. Entender que soy la misma persona. Eso es un valor añadido y la diferencia que marca la diferencia. Pero no es solo eso. Yo diría que la diferencia al final eres tú, porque tienes muy claro que el objetivo no es solamente la parte de conseguir monetizar, sino la parte de crecer como ser humano. Y eso para mí da un valor incalculable a lo que consiguen las personas, o al menos yo voy viendo tanto en primera persona lo que veo con mis compañeros, es que están consiguiendo. Y es ir a una en la parte personal y en la parte profesional. Me ha hecho un nudo en la garganta escucharte porque es que ha sido meses muy intenso y además que recuerdo que la primera semana tú entrabas diciendo piano, piano, arrivo lontano, ¿no? Que me ha encantado esa frase en italiano, despacio, despacio llegamos lejos, pero en casa del herrero cuchara de palo, ¿no? O sea, tenía la teoría muy bien, pero lo suyo ha costado que interiorizara eso porque es normal, ¿no? Venimos de diferentes mundos, de diferentes circunstancias, con diferentes expectativas. Y al final esa parte integradora, como tú decías, de mirarte al espejo y decir, joder, pues soy la misma persona la que llega a casa después de trabajar y trabajar para una persona o para una empresa. Soy el mismo que está empezando con mi marca personal, ¿no? Y soy el mismo que va después a quedar con mis amigos, a hacer mis actividades, a ver a mi familia. Y esa integración de decir, primero de todo, quién soy, ¿no? Segundo, a dónde me quiero dirigir. Y tercero, qué pasos tengo que hacer de manera sostenida en el tiempo por acercarme a esa persona y a ese negocio que estoy diseñando, ¿no? Creo que lo estáis haciendo de una manera increíble, que vuestro compromiso desde el principio ha sido increíble y al 100%, que es creo que era lo único que te pedí en esa sesión individual que tuvimos, ¿no? ¿Qué nivel de compromiso tenías? Era evidente que era al 100%, ¿no? Por las circunstancias, por el momento, por todo, porque llega un punto de no retorno, de decir, esta es la mía. Y estoy súper agradecido de que hayas confiado en todo este proceso, tanto en el proceso como en mí. Pero todo en el proceso, ¿no? Porque a veces pues, es normal decir, es que a mí no me cuadra, ¿sabes? Que yo pienso diferente y ceder y dar de mano. No sé cómo lo has vivido tú. Eh, Mira, me parecería bastante necio por mi parte. Sí es cierto que evidentemente soy una persona con un ego que se lo ha tenido que ir trabajando y con una soberbia que también ha aparecido en ciertos momentos. Faltaría más, soy humano. Porque además he recogido la capa de superhéroe en la que me envolvía y decidía tirar para adelante, protegiendo a los demás. Y entendí que al ponerme en tus manos tenía que dejarme tenía que dejarme yo de ser superhéroe y confiar en tus superpoderes de conocimiento y capacidad de haberlo hecho antes para tirar para Exagerado. adelante. Entonces, no, exagerado es La quien me etiqueta, digo, o conoce. sea, Que me conoce saben que precisamente yo he sido el que he metido bajo mi capa a muchísima gente para tirar para tirar de ellos hacia adelante y subirlos hasta las estrellas. Y tú conseguiste que yo me despojase de ese traje de superhéroe y decidiese el caminar de la mano de un millennial, como hemos bromeado muchísimas veces, para que esta persona con tanto bagaje y tanto recorrido pues tomase impulso. Y para mí ha sido tremendamente inspirador que, que pudiera confiar en ti hasta ese nivel, ¿no? Unai? El poder llegar y decir, esta es la persona porque se muestra tal cual es y te lo muestra con honestidad, sin miedo. Entonces,
esa parte a mí me trasladó a decir, o me llevó a decir, déjate ya de Rottweiler, Rey, guarda ese perro que llevas dentro que siempre está con el colmillo preparadito para morder y confía. Confié eh, y no podría decir más que estoy encantado de haberme permitido confiar en ti. Muchas gracias por tus palabras, Manuel. Te quería hacer varias preguntas más, ¿no? Y una de ellas es, porque, bueno, al final desde mi perspectiva yo he visto tu progreso en diferentes ámbitos de, pues, al final un poco subjetivo, ¿no? Pero por curiosidad, más allá de lo que esperabas o no esperabas del proyecto, que hemos hablado un poquito, ¿no? De la formación y demás, ¿qué es lo que te ha sorprendido de ti, disculpa, a lo largo de estos meses? Porque yo he visto cambios muy importantes y me gustaría saber a día de hoy qué es lo que dices tú, joder, nunca me esperaba que haría esto o que me iba a ver en este tipo de situaciones y aquí estoy. La paciencia, el tener paciencia, no aferrarme a los resultados, que este es otro, no centrarme en la estadística, en mirar esa bendita estadística de las métricas que te puede dar algo que tú hayas compartido, un vídeo, un post, cualquier cosa. Y eso pensaba que iba a ser imposible. Y como se suele decir, imposible is nothing, ¿no? Pues eso, lo he conseguido. Por puntualizar que una de las cosas que te ha sorprendido de ti que hayas conseguido es paciencia, que puede parecer, bueno, pues paciencia, he dicho paciencia, ¿no? Evidentemente es fácil decir eso cuando no te conocen, pero yo desde dentro que la paciencia sea algo de lo que más orgulloso está y de lo que más te ha sorprendido, aparte de dar fe, me alegra muchísimo porque creo que es una cualidad que te va a llevar a grandes sitios, ¿no? Y que al final a la hora de emprender, esto es un camino a largo plazo, como digo siempre, y ese camino a largo plazo está lleno de, bueno, lleno, consta de tareas semanales, ¿no? Que es las que nos focalizamos en cada sala, en sala Alquimia y en sala Kairos, a nivel profesional y personal. Y es ese cúmulo, ¿no? De compromisos semanales, de tareas semanales adaptadas a las circunstancias de cada uno, las que te permiten a día de hoy, pues entrando ya un poco con el día de hoy, ¿no? Y en el presente. ¿Qué estás construyendo a día de hoy, Manuel? Sí. Y en qué punto te encuentras, ¿vale? Estoy construyendo mi mejor versión. Estoy construyendo ese manual del futuro. Estoy construyendo esa persona que quiero ser. Pedacito a pedacito, paso a paso. Sin, sin parar, evaluando constantemente, sintiéndome orgulloso de esos retos que me pone la vida y, y que ya que casi no me caigo, básicamente me paro, ya no caigo si tienes que salir corriendo a sacarme de donde yo me meto, sino que ahora es simplemente me paro y luego lo comentamos y compartimos ese, para mí, éxito. Y es en lo que estoy, eso es la parte personal, que que te diría que se ha convertido en el 90% de lo que estoy trabajando a día de hoy. Y esto lo enlazo con la pregunta anterior de otra cuestión que me siento muy orgulloso, y es el quererme a mí y permitirme a mí. Porque el, el entender que me tengo que querer y tengo que parar y tengo que comprenderme, eso antes era un imposible para mí. O sea, antes era acción, 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 hasta la extenuación. Y, y eso me llevaba a no respetarme. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ahora me respeto. Cumplo los plazos, pero con el respeto y el cariño que me tengo que dar. Y sabiendo que hay momentos en los que me he priorizado porque era necesario priorizarme. Porque si no, lo que iba a conseguir era tropezar de una forma muy abrupta más adelante y, y posiblemente quemarme y posiblemente cabrearme con el mundo y salir por la tangente. Estás sentando las bases más importantes de la vida, creo yo, y creo que esto no nos lo enseñan en ningún lado, ¿no? Y realmente hay muchísima gente que pasa por la vida de puntillas y en ningún momento se para a afianzar esos cimientos que estamos trabajando, ese 90% que estás focalizando. Y a pesar de ello, no, quiero reformular. Y además de eso, sigues siendo constante con tu proyecto y sigues levantándolo, pero dándote ese permiso necesario, porque es que es que ese permiso es el que te va a permitir que lleves esto durante 5, 10, 15, 20 años y no te pese, porque disfrutas de tu día a día, porque estás equilibrando tu vida, ¿no? El, Entonces, el empezar a disfrutar del camino, Unai, que
que tampoco lo había hecho y simplemente era, vamos, vamos, que nos vamos, vamos, más caña, más madera, ¿no? Que parece que íbamos en el tren ese de las películas antiguas, más madera. Pues el, el entender que el objetivo no es la meta, sino el camino. Que este proceso es de disfrutar cuando descubres que comunicar de una manera más tuya, más en tu esencia, hace que la gente conecte más contigo. Pues todo eso es con lo que me voy quedando y con lo que voy aprendiendo y lo que voy integrando. Que lo fácil es la vía rápida, que esa promesa de monetiza desde el primer mes, que tú es lo que decía, porque todos queremos, eso vende mucho. Pero es que además es que nos enfocamos tantas veces en eso y craso error, porque, porque te habla uno que ha tenido mucho y ni teniendo mucho era feliz, siempre estaba la insatisfacción, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no sabía que tenía que disfrutar, no estaba disfrutando, porque otra meta más alcanzada, vale, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora ya, pesca, ¿ahora qué? Entonces, el poder seguir creciendo en ese sentido, ojo, cuidado, y entender y empezar a comprender que, que la meta está bien, pero que el camino, el proceso es la hostia. No sabes lo feliz que me hace escucharte estas palabras porque para mí es un mantra de mi vida, un mantra que repito mucho, ¿no? En las sesiones. Pero claro, por repetirlo no significa que lo vayáis a interiorizar, ¿eh? Y que una persona como tú, es que al final venimos de mundos diferentes, son generaciones diferentes, son experiencias diferentes. A mí o sea, sí, o sea, me da la sensación de que si he conseguido que tú interiorices eso de esa manera tan increíble y que lo estés viendo en tu vida y disfrutando, me siento ahora mismo con el cielo y el límite, ¿vale? O sea, lo he conseguido con Manuel, Manuel lo ha conseguido, mejor dicho, porque el trabajo lo has hecho tú, evidentemente, que no es nada fácil y que hemos tenido semanas muy complicadas, muy, muy complicadas. Y has estado ahí al pie del cañón, la has pasado, has atravesado todo lo que se te ha puesto por delante y estás en un punto muy dulce, que te felicito por ello y te felicito cada semana porque el trabajo que estás haciendo y desde la perspectiva que lo estás trabajando es una maravilla y lo disfruto muchísimo. Y quería preguntarte, ¿no? Sí. 5 años intentando emprender, 5 años queriendo sacar tu marca personal, ¿no? Y profesional. ¿Cómo te sientes ahora o cómo te sentiste la primera vez que hablaste ya ahí sí desde tu marca personal o profesional sin depender de nadie, siendo tú tu propia cara y tu propio negocio? Pues puede que esperes un discurso súper largo, pero es que se va a resumir en, eh, en una sola palabra, libre. Me sentí Era una de las cosas libre. que recuerdo. Es que sentirte libre sin mochilas, sin ataduras, sin tener que representar a nadie nada más que a ti mismo, ¿cuánto vale eso? Recuerdo que además la libertad era una de las cosas que comentaste antes de aquel directo de la parálisis a la acción, ¿no? Que para ti, al final, la escala de valores de cada uno es diferente y para mí coincido contigo en la libertad, ¿no? Y esa libertad es como tú, si es que estoy al 100% de acuerdo contigo, eso no se paga, la verdad. No creo que esté pagado y pues tú eres ejemplo de ello, ¿no? Me alegra un montón de escucharte en ese sentido. Quería preguntarte también, si te viera a ti mismo hace un año, ¿qué consejo te dirías? ¿O qué le dirías a ese Manuel de hace un año? Joder, va a doler mucho, vas a llorar mucho, pero te vas a sentir orgulloso, sí. Bueno, Manuel, por ir acabando, ¿vale? Hemos preguntado qué le dirías al Manuel de hace un año, que la verdad es que una maravilla ahora supongo para ti, ¿no? En esa situación, mirar atrás y decir, "Buah, lo que he vivido, lo que he atravesado, lo que he luchado, lo que he sostenido y en el punto en el que me encuentro a día de hoy, ¿no? ¿Qué dirías después de estos meses que llevas dentro de la formación? ¿Cuál crees que es para un emprendedor o emprendedora que está empezando a lanzar su negocio el gran acierto o lo que más te ha ayudado a ti a estar en el punto en el que te encuentras a día de hoy dentro de la formación, a nivel de estructura o a nivel de tema o a nivel de manera de enfocarlo? Mira, la comunidad es brutal. El nivel humano que se alcanza en esa comunidad, esa complicidad, esos compañeros que están, eh, porque es cierto que tú eres el facilitador de todo esto, pero eres al final el que elige a las personas. Y,
Y la diferencia que marca también, una gran diferencia, es el nivel de personas que hay dentro. Eso, qué duda cabe que es brutal, y a fecha de hoy te diría que el tener esa tranquilidad de mandar un WhatsApp a cualquiera de mis compañeros y saber que me van a contestar. ¡Wow! Eso es súper enriquecedor. Pero a nivel formativo, la formación, la formación es a medida. Y me explico. Cuando tú haces ejercicios y esos ejercicios se te corrigen a nivel personal y esos ejercicios te van dando las contestaciones para tu proyecto, no haz esto y tira para adelante y búscate la vida, sino que esas correcciones que tú haces con esas puntualizaciones, wow, wow. Ojo, porque lo que das ahí es oro molido en cada una de las correcciones donde vas ayudando, donde a mí, por ejemplo, genérico, muy genérico, o sea, donde me ayudas a bajar eso para llevarlo a la mínima expresión, y donde me ayudas con esos comentarios a concretar y trabajar en lo que era mi proyecto. Wow. O sea, no estás hablando que lances una formación, mírate estos vídeos, acude aquí y... No, no. En la base, en lo primordial, en lo que realmente va a ser el core de todo, tú estás totalmente volcado con la persona que entra ahí. Muchísimas gracias de nuevo por tus palabras, Manuel, porque para mí, lo digo en cada sesión, ¿no? Al final, para mí es un auténtico lujo. Yo estoy viviendo mis sueños, estoy viviendo mi pasión. Por X o por Y, cada vez me rodeo más de, como tú dices, ¿no? De personas completamente afines. La verdad es que las últimas personas que han entrado a la formación son excepcionales. Todos vibramos en la misma sintonía, ¿no? Y eso se nota mucho porque al final, como tú dices, es mi responsabilidad como facilitador y formador hacer ese filtro de entrada, decir sí, no, quizá, ¿no? Así que estoy súper orgulloso de que la vida me haya puesto a personas como tú en el camino y súper agradecido. Y por último, la última pregunta, bueno, la penúltima, ¿qué le dirías a una persona que quiere emprender pero no se lanza de cara a plantearse entrar a la formación Kairos o a cualquier otra? Simplemente en general, una persona que lleva años queriendo emprender pero no se lanza. Sería la persona de la que tú le hablarías y te sentirías orgulloso cuando le contases las batallitas de abuelo a tus nietos. Esa persona que no emprende, esa persona, ¿cuál quieres ser? Esa persona que tienes ahora a tu lado, esa que te miras al espejo y te devuelve, o quieres ser esa persona que se siente orgullosa y sin saber lo que va a pasar, pero cuando se siente con sus nietos le puede contar, oye, yo intenté esto y esto y esto. No sé, tal vez esa pregunta te mueva por dentro y te ayude a tomar una decisión. Me encantaría que fuese así. Oye, háztela, pregúntate. O hay otra muy poderosa que he usado en algunas de mis sesiones, es si fuese el día de tu fallecimiento, es tu funeral, tú estás allí, puesto en la cajita. ¿Qué cuentan de ti los que hay allí? ¿Qué están diciendo? Escucha. ¿Y qué dice? No lo intentó, se acojonó, se acomodó, se dio por vencido. ¿O preferirías que estuviesen diciendo: qué hostias más gordas se metió, pero lo disfruto? Tremenda pregunta y ahí os la lleváis de regalo. La verdad es que es muy buena, ¿eh? Me gusta muchísimo. Para acabar, me gustaría acabar preguntándote qué le dirías al Manuel de 2026. Un mensaje para ese Manuel de 2026. Lo conseguiste. Lo revisaremos en un añito y estoy completamente seguro de que así será y tendremos otro mensaje increíble para el Manuel de 2027. Y por último, Manuel, Sí. una palabra con la que te quedes de estos últimos meses, una palabra que represente los últimos meses que has vivido dentro de la formación y en tu vida en general. Uf, hay muchas. Pertenencia sería la formación. En mi vida en general, es crecimiento. Eh, y en mi proyecto, ilusión. Pues con eso lo dejamos por aquí, Manuel. Muchísimas gracias por tu tiempo. Es un súper placer acompañarte en este camino y a seguir pico y pala, desde dentro hacia afuera y a seguir disfrutando del camino. Un abrazo enorme, Manuel.
Otro bien grande, Unai. Y hasta aquí la conversación con Manuel. Espero que la hayáis disfrutado tanto como yo y solo me gustaría incidir en una cosa realmente importante. Cuando una persona deja de luchar contra sus dudas y empieza a atravesar el miedo con estructura, mentalidad y rodeándose de personas afines, personas en la misma situación, en este caso emprender, la acción aparece. Y no solo la acción, la confianza, la autoestima, la disciplina, el orgullo. Emprender no va a tenerlo claro desde el principio, va a construir poco a poco esa persona, esa identidad 2.0, como me gusta llamarla, que te representa, que te hace sentirte orgulloso de ti mismo, de ti misma, y que te permite lanzar tu negocio, escalarlo, pero sobre todo, tener una vida personal, un crecimiento personal acorde a tus expectativas y a las exigencias que un negocio tiene. Si tú también estás en el punto del que estábamos en él hace 3 meses, o hace un año, hace 2 o hace 3, con ganas de emprender, pero bloqueado y seguro, esperando el momento perfecto, aquí encontrarás psicología aplicada al alto rendimiento para encontrar esa claridad y esa mentalidad necesaria para pasar de la parálisis a la acción y lanzar por fin tu negocio. Y si te gustaría conocer más sobre la Academia Kairos para emprendedores y emprendedoras que quieren lanzar su negocio, tienes el link en la descripción. Un abrazo muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo.